Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico. Tengo el gusto de estar con ustedes de nuevo en un programa más dentro de la serie general de Seguidores del Camino. Estamos comentando desde hace unas semanas, quizá un mes ya, un catecismo evangélico. Es decir, el catecismo de la Iglesia, que es el compendio de nuestro credo, pero desde el punto de vista de la buena nueva, es decir, desde el punto de vista de los evangelios y del Nuevo Testamento en general. Porque, como ya dije, pues podemos considerar las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, etcétera, como parte de la buena nueva que los apóstoles recibieron de Jesús. Bueno, pues el tema que nos ocupa hoy es el misterio de Jesucristo, que se expresa en el credo. El credo, ya dijimos cómo tenemos dos credos, el credo de los apóstoles y el otro credo de los concilios. Y este segundo credo, que es más largo, dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Murió y fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Hay bastantes aspectos a considerar, pues, sobre Jesucristo, ¿no? Así que vamos a tratar de mencionarlos o de explicarlos brevemente todos. Si no nos alcanza en este día, pues seguiremos con el tema para la siguiente plática, el siguiente día. Comencemos pues con el misterio de Cristo, Dios y hombre. El misterio de Cristo gira fundamentalmente en torno a cómo combinar su condición humana siendo el Hijo de Dios, o cómo combinar su condición humana en el sentido de que Jesús, nos dice el catecismo de la Iglesia, es una persona divina y dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Este es el misterio, cómo combinar esa condición de naturaleza humana con su persona divina, como segunda persona de la Trinidad divina. Sobre ello se han dicho y escrito libros bellos, pero también se han originado herejías. Ya desde que Jesús convive con la gente de Palestina y con sus discípulos, el tema resulta difícil y comprometido. Jesús hace dos preguntas a los 12. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la primera, y le dan varias respuestas. La segunda es: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y entonces se callan, y después de una tensa pausa, Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús de Nazaret ha sido objeto tanto en su dimensión humana como en su dimensión divina de mucha investigación también, de muchas obras de arte, y han sido muchos miles de seguidores, quizá muchos millones, que a lo largo de esta historia marcada
comenzada con su nacimiento, han dado su vida a su causa y por su causa. Son muchos los que se han sentido fascinados por su persona y por su doctrina, y son muchos los que, como Pablo de Tarso o el centurión romano, que clava su lanza en su costado, se han rendido y lo han reconocido como un hombre diferente, como el Señor, como el Hijo de Dios. El Concilio Vaticano II, inspirándose en San Pablo, lo proclama como el hombre nuevo, que esclarece el misterio del hombre, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Aun siendo imagen del Dios invisible, es también el hombre perfecto. La semejanza divina que Dios plasmó en su alma al crearlo, me refiero al hombre en general, fue distorsionada por el pecado. Y Jesús viene a restablecerla, como también restablece la dignidad del ser humano al asumirla en su encarnación, por medio de la cual el Hijo de Dios se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de María la Virgen, se hizo uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Así lo describe el Gaudium et Spes, es decir, el Concilio Vaticano II, número 22, y también al respecto, aquí está en la nota, una referencia al librito que escribí hace unos años, hace 4 años, y en Ediciones Palabra o Palabra Ediciones, la editorial Palabra Ediciones, titulado He aquí el hombre Jesús de Nazaret. Veamos ahora el testimonio de los evangelistas. Los evangelios tienen su propio propósito en este sentido, y mientras Mateo trata de probar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas, a Marcos le interesa poner de manifiesto que Jesús es el Hijo de Dios, así como Juan, que lo dice clara y repetidamente. Por ejemplo, al final de su evangelio, Jesús hizo muchos signos, muchos más signos, en presencia de sus discípulos. Estos han sido narrados para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, el misterio de Jesús se presenta en su doble condición humana y divina, que el dogma cristiano las ha descrito diciendo que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero con una naturaleza humana y una naturaleza divina, como lo he dicho hace un ratito de paso. Según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús comparece ante el Sanedrín, el sumo sacerdote le pregunta si es el Mesías el Hijo de Dios, y Jesús responde, tú lo has dicho.
a lo que el sumo sacerdote reaccionó declarándolo blasfemo y rasgándose las vestiduras en señal de escándalo, a lo que el pleno del Sanedrín respondió: es reo de muerte. Los evangelios nos dan una descripción detallada de estas dos dimensiones de Jesús. Por ejemplo, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, comienzan sus relatos con historias relacionadas con su condición humana. Marcos, siendo el más breve de los tres y omitiendo los hechos relacionados con su nacimiento e infancia, lo presenta sujeto a las tentaciones después de su retiro en el desierto, antes de comenzar su ministerio y su bautismo a manos de Juan Bautista, asumiendo la condición humana de aquellos que esperan la redención. Mateo y Lucas nos dan cuenta de su genealogía humana. El primero para mostrar su relación con los patriarcas. El segundo para mostrar incluso su descendencia desde Adán. A continuación, Mateo dedica los dos primeros capítulos a contar episodios de su nacimiento y primeros años, entre ellos la visita de los magos de Oriente, la huida a Egipto, para escapar de las manos homicidas de Herodes. Lucas, por su parte, abarca en los dos primeros capítulos el nacimiento de Jesús y el de Juan Bautista, el anuncio de los mismos a María y a Zacarías, la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén a los 40 días de su nacimiento, cumpliendo la ley mosaica sobre los primogénitos, y también el relato exclusivo de este evangelio de la primera Pascua de Jesús en Jerusalén a sus 12 años, cuando Jesús se queda en el templo sin avisar a sus padres. Y el último versículo de este capítulo es especialmente significativo al constatar que a partir de entonces bajó con ellos a Nazaret y vivió bajo su tutela e iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Veamos, pues, miremos a este Jesús de Nazaret, hombre nuevo, que es también el Señor. Conocer el misterio de Jesús de Nazaret supone profundizar su condición humana y su condición divina. Para quien se declara creyente en Jesús es importante entender su misión desde ambas dimensiones, porque su vida se desarrolla en este mundo como ser humano, iniciador de una nueva humanidad, como queda dicho anteriormente. Pero su muerte y resurrección lo constituyen como Salvador y Señor, con quien se establece una relación de fe que abre horizontes insospechados en nuestra vida y como tal, en palabras de San Pablo, se constituye en primogénito entre muchos hermanos. En ese sentido nos dice dicho apóstol: revestíos del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo se va renovando a imagen de su Creador. Imagen que es la que vemos en Jesucristo, que la hemos de reproducir en nuestra existencia humana, según el plan de Dios, de manera que cuanto hagamos o digamos sea en el nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quizá ningún texto describe esta combinación de la divinidad con la humanidad de Jesús como el de San Pablo en su carta a los Filipenses, el himno hermoso que nos regala
Según algunos estudiosos, era un himno que se decía o se cantaba en la comunidad cristiana o en alguna comunidad cristiana, y Pablo la compara con los filipenses. No tenemos exactamente el dato de si era en la comunidad de Filipo o en otra comunidad, pero lo más seguro es que era un himno conocido por la comunidad cristiana en general. Y este himno dice: Cristo Jesús, teniendo la naturaleza divina, no juzgó como tesoro codiciable el aparecer igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo. Fíjense bien, en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso, ahora viene la segunda parte. En esta primera parte, pues, pone de relieve Jesús haciéndose hombre. Por eso, ahora la segunda parte es las consecuencias de esto. ¿Cómo reacciona Dios ante esta actitud de Jesús? Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre, para que ante el nombre de Jesús doble la rodilla todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno pues nos pone frente a esas experiencias maravillosas de ser hombre, de aunar el ser hombre y el ser el Hijo de Dios. Una experiencia ejemplar de un ser humano llamado Jesús de Nazaret, que llega hasta el extremo del heroísmo humano con su obediencia, contrastando así el orgullo original del ser humano que no acepta su dependencia obediente de Dios. Todo eso tiene un significado más desconcertante, tomando en cuenta que deja a un lado su naturaleza divina. A los expresa San Pablo diciendo que se despojó y toma la condición humana, descrita por Pablo como condición de esclavo. ¿Por qué? Porque somete a la autoridad, a toda autoridad, la de sus padres primeramente, después a las autoridades judías y paganas. Cuando es procesado de un delito que no es tal, el decir que es hijo de Dios ante el Sanedrín y que es el rey de los judíos ante Pilatos. Y eso lo lleva a sufrir el tormento ignominioso y doloroso de la cruz. En contraste, Dios reconoce el valor y el sentido de su actuar, exaltándolo, resucitándolo, glorificándolo, proclamándolo Señor de toda la creación y de toda criatura, recobrando así la dignidad del Hijo de Dios, que se ha convertido en el único mediador de la salvación y restauración de la humanidad. Así lo predica también San Pedro desde el día de Pentecostés y a través de su ministerio, como lo atestiguan los textos que se mencionan en la nota. En Hechos de los Apóstoles tenemos capítulo 2,
capítulo 4, versículo 8 al 12, y capítulo 10, 34, 43. Discursos de San Pedro, de los llamados querigmáticos, que proclaman el misterio pascual de Jesucristo. Otra obra maestra que describe el misterio de Cristo en toda su riqueza humana y divina es el himno que escribe Pablo en la carta a los Colosenses, que vamos a escuchar, y que puede ser que también fuera, como he dicho, del de los Filipenses, un himno que se proclamaba en alguna o algunas comunidades cristianas. Es un himno que, pues, muy denso, muy rico. Lo leeré despacio, pero no puedo detener a explicarlo detalladamente. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, el primer versículo se habla de la dimensión humana y aquí de la dimensión divina. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Dimensión divina de nuevo. Pero Él es también cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y aquí se combina la dimensión humana y la dimensión divina. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Dimensión divina. Y humana, en el sentido de que primogénito de entre los muertos significa el primero de los muertos que resucita, para que sea el primero en todo. Dimensión divina, gloriosa. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud humana y divina, y reconciliar por él y para él todas las cosas. Lo mismo, ahí aparece la dimensión humana y divina, porque esa reconciliación tiene como punto de referencia el misterio pascual que Jesús vive y sufre. Reconciliar por Él y para Él. En el para Él, obviamente, ahí está la dimensión divina. Y finalmente, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en el cielo. Aquí están intercaladas las dos dimensiones, humana y divina. Conociendo la vida y el sentido de la historia de la salvación llevada a cabo con Cristo y en Cristo, por Cristo, este himno resulta ser la mejor síntesis en términos teológicos. Tras el fondo de la historia de Cristo, desde su encarnación hasta su glorificación, haciendo referencia a su condición divina, como segunda persona de la Trinidad, pero también como el ser humano que ha regenerado nuestra historia. Bueno, vamos a ver un poco más dentro de esta línea, pues unos testimonios de su condición divina. Por lo que se refiere a su condición humana, testimonios de su condición humana es. Por lo que se refiere a su condición humana, los evangelios nos dan frecuentes episodios en los que la gente se admira de su sabiduría y de su misericordia. Así sucede al inaugurar su ministerio en Nazaret, cuando todos se admiraban de las palabras que acababa de pronunciar y comentaban, ¿pero no es este el hijo de José? O como cuenta el primer evangelio,
Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y curó a todos los enfermos, cumpliendo la palabra del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas, cargó con nuestras enfermedades. Y como cuenta Marcos, al narrar la multiplicación del pan y del pescado, exclama: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. En este mismo evangelio hay algunas expresiones que caracterizan lo que algunos estudiosos han llamado la crisis en el ministerio de Jesús. Evangelio de Marcos, en las que aparece como una decepción y cansancio de Jesús ante los discípulos y la gente que parecen no entender su mensaje ni su misión. Y obviamente que esto pone muy de relieve esa condición humana, esa sensibilidad humana de Jesús. Por ejemplo, al hablar de lo puro e impuro, Jesús entra en casa con los discípulos que le preguntaron por el sentido de la comparación, y él les dice: de modo que tampoco vosotros entendéis. En el siguiente capítulo, al hablar también a los discípulos sobre la levadura de los fariseos, que no entienden a qué se refiere, Jesús acaba con estas palabras: ¿aún no entendéis? Son los capítulos 7 y 8. Luego les prohibió terminantemente hablar con nadie acerca de él. Y cuando les dice que va a ser entregado en manos de sus enemigos, y Pedro le reprocha que diga eso, y Jesús también le responde a modo de reproche: vete, ponte atrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Es interesante asimismo recordar el caso que el mismo evangelista nos cuenta en el capítulo siguiente. Alguien acude por donde está Jesús con los discípulos y pide a estos que curen a su hijo, pero ellos no pueden. Entonces aparece Jesús y el padre del enfermo corre a su encuentro y le cuenta. Jesús entonces les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Esa condición humana se muestra de un modo que hasta escandaliza a algunos cuando hace una especie de látigo y comienza a espantar a los animales y vendedores en el atrio del templo. Finalmente, su dignidad humana es ratificada de forma admirable por Cristo, cuando representa a Jesús al pueblo después de la flagelación, esperando que se compadezcan de él con las famosas palabras: he aquí al hombre, sintiéndose decepcionado cuando en lugar de compadecerse, los judíos le gritan: crucifícalo, ya que él no encontraba, siendo pagano, no encontraba ningún delito por el cual debía condenarlo a la muerte de cruz. Hasta aquí, queridos amigos, para concluir les recuerdo de nuevo el librito He aquí el hombre, que podrán encontrar en las librerías católicas, de la editorial Palabra Ediciones, que escribí hace 4 años. Pues que el Señor los conserve y les dé este deseo entrañable de conocer a la persona de Jesús. Paz y bien.